Déjame ver. Ahorita vamos a aguantar un ratito, ahorita lo estoy viendo. Pues van a quedar así. De modelos. Mira nomás, se ven muy bien así. ¿Ese es masking? ¿O es más de plástico? Papel. Ah, sí. Este tipo hubiera sido ideal para los discos de vinil. O sea, para las portadas, porque se les ponía así en las orillas. Entonces los ponía uno así en la orilla. Las tres orillas. Bueno, muy bien. Acá se les olvidaron. A las compañeras. Ok, yo voy primero. Entonces, ¿cuáles son las características de los procesos de descolonización? Nosotros dijimos que empieza todo a nivel individual, de entender que somos partes de un sistema que nos está oprimiendo. Yeah, esa es la palabra, oprimiendo. Luego dijimos de ahí entender a ese nivel individual se tiene que entender a un nivel comunal. Entonces de ahí se enseña a otras personas, empezamos a hablar en comunidad de qué es lo que estamos experienciando y cómo nos afecta comunalmente, no solamente individualmente. Y eventualmente lo que nosotros dijimos que es casi como es la puerta a lo más grande es introducirlo a institutos para no solamente aprender nosotros como comunidades indígenas, no solamente aprender así, pero eventualmente también enseñar a los que están colonizando y los que son parte del mundo occidental lo que están haciendo y lo que es la descolonización y poniéndolo a los institutos a un nivel como de las universidades es como la meta de empezar a descolonizar a toda la sociedad y empezar a decir estudiantes o profesores que piensan que son de una forma de saber, introduce eso a muchas otras formas y expandir. Sí, y la segunda pregunta es ¿cuál es la relación entre los museos comunitarios y los procesos de descolonización? Y primero, los museos son lugares como literal, como espacios donde la gente puede entender la descolonización como en un nivel colonial y como donde la gente puede reunir y compartir su historia y aprender sobre sus raíces, sí. Y también es este espacio desarrolla como un proceso de autoconocimiento y es un lugar y espacio, proceso donde la gente puede recuperar el patrimonio cultural y a través de su autoconocimiento, self-determinación, cosas así. También decíamos que pues también es visibilizar el valor cultural de cada comunidad a donde se llega y darle ese orgullo a las raíces, como para también al darle este orgullo, o sea, vienen las demás generaciones que si ya se está perdiendo museos comunitarios lo recupera, le da un valor, le da un orgullo, entonces las siguientes generaciones pues también vienen como en ese sentido de descolonización y pues que también ayuda a crecer la conciencia de resistencia y de liberación. Sí, y algo para añadir a la vida de raíces, como dijo Zanera, los museos comunitarios ayudan en el proceso de descolonización de parte comunal, pero también individual. Entonces, como hablamos en la lectura, somos nosotros también luego los que somos parte del sistema y solitos nos hemos oprimido, y la forma que hacen eso es meternos las ideas que somos menor de y eventualmente nosotros lo creemos y empieza una pena de quiénes somos. Entonces los museos comunitarios dijimos que también ayudan a un nivel individual a ver ese orgullo de las raíces y de las prácticas de las personas indígenas y poder verlo y también como restablecer ese orgullo otra vez en vez de combatir la pena que nos ponen o que ponen a comunidades indígenas. Muy bien, excelente. Vamos, preguntas, comentarios. ¿Los demás?
Bueno, yo me gusta que haya puesto el énfasis, uno de los énfasis en el orgullo de las raíces, en el orgullo por lo que son, porque podemos entender que la colonización, o sea, la dominación, lo que trata es de hacer que la gente pierda no solamente el orgullo, sino pierda la relación con sus raíces, sienta vergüenza por sus raíces, cuando menos se sienta alejado. Es decir, no, yo para ser una persona valiosa yo no quiero tener ya nada que ver con mis raíces. Entonces uno puede entender que cuando se vive en esas condiciones, se vive en una situación de mucha tristeza, de mucho desaliento. Es decir, donde yo vivo, vivo en medio de una cultura muerta o de una cultura que tiene que morir. Hablo una lengua que no tiene por qué existir. Tenemos costumbres, tradiciones que simplemente están sobreviviendo. Entonces resistir, como enfrentar a la colonización, a la dominación, tiene que ver necesariamente con sentir orgullo por las raíces, por sentirse orgulloso de que se vive en un medio con vida. O sea que la comunalidad es un contexto de vida del que se puede estar orgulloso. Y eso tiene que ver entonces con la comunidad como lugar para la descolonización. O sea, habíamos dicho que la comunidad es el ámbito de la dominación y la resistencia, y que se hace a través de instituciones. El colonialismo domina a las personas en lugares específicos, ya sea en las ciudades o, con más razón, mayoritariamente en las comunidades, y domina a través de instituciones como la escuela, la iglesia, la clínica, etc. Entonces, la resistencia es oponerse a eso y tratar de intervenir esas instituciones de dominación, pero también fortalecer las propias instituciones de resistencia, como el tequio, la banda de música, esas cosas, o sea, lo que permite reproducir la cultura. Y por lo mismo, si la comunidad es el espacio donde se da el proceso de dominación y resistencia, también es el espacio donde se puede dar la descolonización, pensando que el objetivo de la dominación es romper la vida comunitaria. Y eso lo rompe a través del aislamiento del individualismo, o sea, de imponer el individualismo en las instituciones y en la mente de las personas, y haciendo creer que la vida solamente vale por la realización de uno mismo como persona, no en comunidad. Entonces, la comunalidad permite entender que la resistencia, aunque sea individual, tiene que ser colectiva para ser efectiva. Por eso es que la vida en comunidad, la comunalidad, permite resistir. No son individuos resistiendo, es un colectivo, una colectividad que está resistiendo. Y en ese sentido de colectividad, entonces la forma de enfrentar al individualismo para liberarse es también a través de lo colectivo. O sea, la descolonización es un proceso que es necesariamente comunitario, como dice ahí, en cualquier tipo de forma comunitaria, ¿no? Porque la perspectiva, yo creo que de la descolonización como transformación de la sociedad ya no es pensar como pensábamos en nuestra época, de que el cambio solamente puede ser a través de una revolución mundial, ya sea el proletariado o no el que la encabece, solamente una revolución mundial. Y que para nuestro caso, por ejemplo, que solamente se podía lograr la transformación si había una revolución social en todo el país. Eso ya se vio que ni es posible ni tiene mucho sentido. Y entonces que ahora la transformación es en una perspectiva más simple, es pensar que la dominación es un muro que impide o que nos encierra, y que la liberación consiste en agrietar el muro, o sea, hacerle grietas, hacerle agujeros, debilitar al muro
para que mientras más agujeros se le haga, más débil sea y en algún momento se pueda caer. Pero lo importante no es solamente que se caiga, lo importante es cómo se hacen esos agujeros y cómo se vive dentro de los agujeros. Esos son los que algunos autores como Raúl Civechi llaman espacios de emancipación. Son las pequeñas luchas en escuelas, en colonias, en grupos de mujeres, en grupos chiquitos o en grupos más grandes que van haciendo agujeros grandes o chiquitos en las paredes. Pero el agujero no quiere decir solamente golpear el muro y hacer el agujero. Quiere decir hacer el agujero para ocuparlo, para estar allí tratando de ampliarlo y juntándose con otros que también están creando esos agujeros y esas grietas. Entonces la transformación va a ser muchos agujeros que logran debilitar el muro. Esos son, por ejemplo, los museos comunitarios, radios comunitarias, organizaciones, grupos de danza, grupos de música. Y entonces, finalmente, colaborar, por ejemplo, con museos comunitarios es, en esa perspectiva, colaborar con un proceso de resistencia que tiende hacia la descolonización. Nada más precisar la cuestión de lo individual. Creo que todos tenemos lo que se llama la individualidad. Tenemos características propias en contraposición con el individualismo. El individualismo es como la exacerbación del egocentrismo propio. Entonces la comunidad trata de combatir el individualismo y poner en su lugar la individualidad de las personas. Son dos cosas distintas, individualidad e individualismo, ¿no? Entonces lo que la presencia capitalista en los pueblos es acrecentar esa parte individualista, y es donde chocan con la visión comunal de los pueblos. Esa es la decisión. Yo creo que, bueno, ahí me recordó al taller que nos daban de los museos comunitarios, y tal vez pienso yo que también lo plantearon así ellas, como estamos aquí algunos, ¿no? Y a lo mejor en la comunidad todavía no hemos detectado que hay ciertas ideas, situaciones de colonización. Entonces tal vez nosotros podemos como compartir ese conocimiento allá, y tal vez sale de una idea individual, pero no como por egocentrismo, sino como porque conocemos o fuimos a un taller o participamos en una charla o convivimos con alguien que nos sembró la semillita, y nosotros quizás vamos allá a compartirla, ¿no? Para que luego lo hagamos en comunidad. Quizá creo yo que ese fue el punto desde el que lo hicieron, porque a lo mejor no todos, por ejemplo, hace algún tiempo yo tampoco estaba consciente, ¿no? Sino que alguien más igual me invitó a una plática, y entonces fue como empezarme a descolonizar desde las ideas, ¿no? Y quizá tal vez así lo hicieron, ¿no? Nació de alguien que igual conoció y después fue a la comunidad y empezó como a compartir esa parte, siento yo. Y ya luego se vuelve como más colectivo. Bueno, ¿cuáles son las características de los procesos de descolonización? Notábamos que es, por ejemplo, conocer y entender qué es
precisamente este tema, este proceso de colonización y descolonización. Es decir, si yo no conozco, ¿cómo voy a estar en primera consciente de que hay un problema, ¿no? En el que yo estoy siendo parte del mismo, y ya que pueda conocer, ya puedo tomar conciencia de los actos que estoy realizando. Primero verlo así como decían las compañeras, primero desde el punto de vista individual para poder compartirlo, y que se pueda hacer en colectividad para poder analizar y cuestionar cuáles son las prácticas colonizadoras. Y luego nace como de eso, a veces surge de un grupo de personas o desde la comunidad, pero a veces también puede surgir desde una persona de la comunidad, y ya puede ir esta persona a compartir, ¿no? Y también a conocer qué son esos conceptos o esas prácticas, o qué es, para nosotros después cuestionar y reflexionar sobre cuáles son las prácticas o situaciones en las que estamos de esa parte de colonizadora, digamos, ¿no? Y después ahora sí reflexionar sobre cómo queremos nosotros resistir ante esa colonización o recuperar nuestra identidad, porque prácticamente con la colonización es una pérdida de identidad, ¿no? Entonces, después de que conocemos y reflexionamos o cuestionamos cuáles son esas prácticas o situaciones, vamos a reflexionar en qué acciones podríamos hacer para combatir esa colonización, y ahora sí entrar en el proceso de descolonización, y ya no sea individual sino colectiva. Pero al principio quizás puede surgir de una manera individual porque alguien te invitó a algo y ahí conociste qué es la colonización y qué es la descolonización. Pero después también creo que es nuestra chamba, como dicen por ahí, de los que ya conocemos, compartir con los demás y también con las comunidades que platicamos, que no necesariamente solo son en los pueblos. Por ejemplo, decía mi compañero, mi abuelita se vino, bueno, si quieres, ya le decía el proceso de que, por ejemplo, ya cuando mi abuelita se vino pues, con sus hijos a vivir aquí a la ciudad, pues ya se perdió como esta conexión. O sea, sí tenía familiares y sí se iba a visitar, pero ya con el pueblo ya no había como esta participación en comunalidad. Y pues ahorita, por ejemplo, aún se ha perdido más porque a las personas que conocía pues ya van poco a poco muriendo también, y más se perdió pues esa conexión. Ya, por ejemplo, en familia pues no conocemos, yo no conozco si hay primos, si hay tíos, o sea, allá en el pueblo, ¿no? Entonces yo les compartía de eso, de esa desconexión. Y a lo mejor ahí tendrían que empezar a analizar cómo no perder esa conexión, que pareciera difícil, pero no, aún no estando en la comunidad. ¿Cómo podríamos no perder esa identidad o esa conexión con nuestro pueblo aún estando en la ciudad? Por ejemplo, le decía yo soy de San Pedro Cuchatengo, pero aquí, por ejemplo, cuando me duele la cabeza es que, seguro, pues allá le dicen mal de ojo, ¿no? Seguro eso me dio, ¿no? Y yo sigo como con el huevo, las hierbitas, porque eso yo aprendí que para mí es funcional y también dentro de la comunidad. Y aún no estando en la comunidad, considero que son prácticas que estando viviendo en la ciudad, pero yo las llevo a cabo y me conecta con mi comunidad, con mi familia y con lo que yo soy realmente, ¿no? Entonces pienso que igual pensar desde que aún estando en otro lugar, cómo no perder esa conexión y esa identidad. Pareciera difícil, pero creo que no lo es si nos planteamos como esas acciones que podríamos hacer. Les pongo un ejemplo también, parte de la colonización, perdón, era como, tenía unos compañeros que eran de aquí de Oaxaca, de la ciudad, pero eran de una colonia que está por San Antonio de la Cal. Y siempre como que hay muchos mitos de esa colonia, algunas veces, otras no, como que es muy peligrosa, que ahí solo vive gente que no está actualizada, siempre dicen esas como cuestiones. Y yo no siendo de ahí, pero yo decía como, yo vivo en San Antonio de la Cal, pues soy de Huichatengo y vivo allá.
Pero los compañeros que eran de ahí decían, no, es que yo vivo cerca del centro, pues nunca decían San Antonio de la Cal, porque era como, ya dijeron que es así, yo no quiero que me relacionen. Y entonces perdían su identidad, no reconociendo de dónde venían, digamos, ¿no? Entonces, una vez que conoces esos conceptos, puedes reflexionar cómo reconocerte y cómo hacer también para no sentirte pues avergonzado de lo que eres tú, ¿no? Con un paréntesis. Y la otra pregunta es, pues, ¿cuál es la relación entre los museos comunitarios y el proceso de colonización? Pues el más grande pues es el medio de recuperar o aprender por la primera vez pues, la memoria colectiva, la memoria del pueblo. ¿Qué es la historia de ustedes? ¿Qué es tu tradición? ¿Por qué se hace esa tradición? ¿Por qué se continúan ciertas prácticas? Y pues es una forma de educar afuera del sistema occidental que ya pues existe. Y esto se ve más pues como si veo como una forma de resistencia a la colonización, como comentó Teresa, pues la colonización del saber, el poder y del ser, pues te pones a saber quién eres tú, quién es tu comunidad, de ser, pues quién eres tú mismo en la comunidad, qué es tu historia, y pues el poder, porque ya se está moviendo afuera de lo occidental, se está moviendo más a lo comunal y se está cambiando completamente pues tu visión de vida, cómo ves las cosas, pues, y se empieza a reforzar la cosmovisión de ese pueblo. O sea, es un cambio de mentalidad, un cambio de forma de vivir completamente, que ofrece algo como un museo comunitario. Complementando un poco esto último que dice Luis, creo que para mí eso me gustó mucho de esa forma de aproximarse, es decir, cómo ayuda en el nivel del ser, y creo que lo toca aquí también el profesor Eleazar, que el Museo Comunitario es una herramienta para que el pueblo, para verse con sus propios ojos, ya no los ojos del colonizador que tiene todo ese enfoque, ¿no? Sino crear un enfoque para verse a sí mismo directamente, ¿no? Y de alguna manera permite como otra aproximación y como afirmar una identidad que no es la identidad que impone la sociedad dominante, que tú eres esto, ¿no? Como crear la propia identidad o la imagen, la forma de ver, de tocar tu propia identidad. Entonces eso ofrece algo, puede fortalecer a la gente en sus procesos. Dos comentarios. Uno, con respecto a lo que decía Ivette, ¿verdad? Creo que hay que reconocer que en los procesos de resistencia y de liberación, la gran diferencia con la dominación es que la dominación es siempre masiva. La dominación colonial es un proceso de invasión masiva. La resistencia es un proceso más primeramente individual, después comunitario, después va siendo mayor, para que la liberación sí sea un proceso colectivo. Entonces, si pensamos solo en términos de dominación y resistencia, hay una dominación masiva y una resistencia que cuando se genera conciencia empieza a ser apenas individual. La resistencia siempre es impulsada por gente consciente y no hay procesos en los que de repente todo el mundo sea consciente, sino que siempre es uno, ese platica con otro, van generándose y cada vez más, platican con más y se va extendiendo poco a poco. Entonces siempre es ese proceso individual que conforme se va extendiendo se va volviendo colectivo.
Y esa es una cuestión importante para pensar con los museos comunitarios. Los museos comunitarios, cuando se dice que generan identidad, que generan conciencia, que luchan por la descolonización, no es que hagan que toda la comunidad ya sea consciente, se identifique, sino que generan conciencia en un niño, en un papá, en un muchacho, después va haciendo un poco más, y el hecho de ser una institución que está allí es lo que permite que sea un proceso constante. Y entonces que pueda ir creciendo. Esa es una de las grandes virtudes de los museos. Y la otra es que con respecto a los procesos de descolonización dentro de los museos, específicamente pensando en los museos comunitarios, creo que el primer impacto o la primera función de los museos comunitarios no es la descolonización. La primera es intervenir la institución, ocupar esa institución que es un museo. En otras palabras, quiere decir que en vez de que se abra ahí un museo tradicional que sirva para reproducir una mentalidad individualista, una visión falsa de la historia, etcétera, se crea un museo que impide, que con su propia creación impide que eso suceda. Lo mismo que sucede con la educación alternativa de los maestros de Oaxaca. El hecho de que los maestros digan aquí mandamos nosotros y no el Estado, no quiere decir que empiecen a hacer las cosas de manera distinta. Quiere decir que impiden que el Estado siga haciendo. Después tratan de hacer las cosas de manera distinta. A veces, tal vez podemos decir que no lo logran, pero la intención es esa. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que se impide que se siga reproduciendo una visión equivocada, una visión contraria a la comunidad. Ese es el primer logro de los museos comunitarios. Después viene ya la generación de una mirada propia. Entonces, primero, impedir que en una institución como el museo, que la comunidad tenga un museo, y impedir que ahí se siga reproduciendo una mirada ajena, sino que ahora se va a empezar a reproducir, a fomentar una mirada propia. Y eso es lo que van construyendo los museos. Bien. Es que a uno lo lleva a un montón de acciones y algo que Ivette, ¿verdad? Sí. Estaba comentando, y es algo como muy importante desde dónde se trabaja, desde dónde se ve. Y algo que comentaba, pues, yo cuando me duele la cabeza, ¿no? Es mal de ojo, y entonces toda la concepción que se tiene de lo que hago, y eso hace que mantenga esa relación con la comunidad, con esto que me hace ser parte de la... Y hay algo que también siento que está atrás de todo esto. ¿Desde dónde viene el conocimiento? Y ese conocimiento viene de nuestro propio manantial. Hay que beber de ese manantial que tenemos. Eso es algo que es fundamental. Eso es lo que nos va a nutrir y eso es lo que nos va a guiar. Y uno de los grandes peligros de esto es cómo tomar un concepto y buscar como se puede decir, la lucha por la descolonización, pero que nos lleva a, ¿cómo se llama?, a la conciencia de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero el punto central es desde dónde nos nutrimos, desde lo propio, desde nuestro propio manantial. Eso es el punto, y ahí es donde adquiere una parte importante. La memoria adquiere la tradición,
pero hablando como tradición lo que hacemos, y esto que decimos que estamos, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace ser comunidad? Eso que nos une, y partiendo del propio manantial, de lo que somos, es cómo transmitimos, cómo se da en las comunidades esta transmisión, pero además cómo logramos sentirnos parte de todo eso. Y es ese manantial el que nos hace. Y eso que estamos discutiendo, que está discutiendo entre lo individual y lo colectivo, ¿qué son las discusiones que se dan en la asamblea? ¿Cómo se va generando esa toma de conciencia y que se va presentando? Eso es algo, o cómo se va presentando en las prácticas o en la participación comunitaria. Y cómo vamos aprendiendo de eso, y cómo eso nos va haciendo miembro. Y eso es lo que nos va enfrentando al otro también. Entonces, siento que aquí es un punto importante, es beber de lo propio. Y nosotros de fuera, que lo que se hace es respetar y apoyar esos procesos que se están dando. Y lo difícil, no lo difícil, lo complejo es que el museo comunitario, como lo entendemos, que no es un espacio, es un proceso. Lo que se está generando en la construcción de ese espacio. Y son los espacios de reflexión, son los espacios de colectivismo, son de incentivar, hacer esas prácticas. Entonces se está cambiando desde la misma práctica de la construcción del museo. En la comunidad es una herramienta que se da a la comunidad en torno a su memoria. Pero ese proceso que se está dando para allá, el museo es la manifestación de ese proceso, pero no termina ahí, porque se está presentando, y eso es lo que entra en contradicción con la creación de los museos. Es esto como diría Nora, lo intangible, ¿no? Pues no, es el proceso que se está dando para fortalecer esa memoria colectiva desde el propio manantial, desde los propios saberes que tenemos. Y en ese sentido, lo que decimos, la memoria, ese manantial se convierte en poder. Y si se destruye ese poder y se pone fuera, se destruye ese proceso. Entonces, esto que comentaba, con este ejemplo tan parecería ser muy sencillo. Pues yo cuando me duele la cabeza, me paso el huevo y me paso. O hay un eclipse, ¿no? Me pongo el moñito rojo, porque bueno, ¿y todo esto qué es? Yo igual quería yo un poco comentar, bueno, en esta reflexión también del tema de este término individual, ¿no? Y cuando hablamos, efectivamente, lo manejamos mucho, y primero esto, que el museo parte de una necesidad de los pueblos, de una lucha que ya se viene manteniendo, ¿no? Que se viene dando, y el museo visto desde esta forma, ¿no? Como una herramienta de la propia comunidad, pero nada más dentro de la estructura misma de este poder comunal, como lo decía Cuauhtémoc, pues nos lleva a que decir, es otra forma
generar mayor herramientas, se podría decir, que ya se vienen dando, ¿no? Que ya se vienen dando en la comunidad, que es otra. Pero entonces dice, y vuelvo al tema de lo individual, no es que sea una persona el que fuera iluminado, ¿no? Sino eso ya se viene dando. Ya se viene dando, y hay un interés, a lo mejor no está expresado, a lo mejor no está manifestado, pero ya se viene dando como una necesidad, es decir, necesitamos crear estos mecanismos de lucha, ¿no? Estos mecanismos, estas herramientas nuevas, podría decir, que nos lleven a combatir y más bien a reafirmar ese pensamiento comunal, como decíamos, ¿no? Que ya lo venimos manteniendo, ¿no? Entonces, esta parte de encontrar como el tema individual más bien son como detonantes nada más, de algo que ya está colectivo dentro de la comunidad, que se detona a través de un individuo, a través de un grupo, pero que ya está en el colectivo de la comunidad, ¿no? Que ya está en el colectivo de la comunidad, y por eso es eso. Y algo que igual hacemos es partir no hablando desde el concepto del museo, partimos desde entendiendo de cómo entendemos la comunidad para nosotros, cómo la entendemos, porque esa sí la tenemos clara, y en base a eso, pues en eso construimos a través de esta herramienta del museo, ¿no? Que esa es la parte fuerte, y por eso es que eso tiene ese arraigo. No es de que sea algo que se generó a través de algo de afuera, sino es algo de adentro, en una necesidad que ya está generada y que se ve el museo comunitario, que si lo vemos desde la vista como nosotros lo entendemos, o para qué lo queremos más bien, eso genera, y es necesario partir desde las propias estructuras de la comunidad, en este caso de la toma de decisión, que es fuerte.